Lamento decirle que ha esperado demasiado tiempo. Hay que cortar la lengua. Estoy enfermo. Luché por la libertad. Esos son mis defectos. Luchaste por la libertad y estás preso. Sin duda no te haces pasar por loco. Estás completamente loco. Juan José Castelli. La gente casi que no lo conoce más que por su nombre en la historia, como si lo único que se conociera fuera que fue miembro de la primera junta. Y pasa bastante con este oficial, ¿no? Que va condenando al olvido a algunos personajes. Pensá también en Bernardo de Monteagudo, no solamente un gran revolucionario, sino también el defensor de Castelli en el juicio, ¿no? ¿Y eso está claro ahora? Bueno, yo creo que va mejorando, ¿no? Hay que recordar que, a pesar de las derrotas militares, el tema central era eliminar a estos revolucionarios, ¿no? Castelli, Moreno, Monteagudo, Belgrano. Esa era la cuestión. Pero no entiendo. ¿Y eso qué tenía de malo? Bueno, hay que ubicarse un poco en el contexto. Estamos hablando de Revolución de Mayo, 1810, Fernando VII preso en España. Una gran ilegitimidad, el virrey no representa a nadie, se crea una junta que sí le jura fidelidad a Fernando VII, ¿no? Claro, Está la situación. Pero no todos en la primera junta pensaban lo mismo. Quiero decir, no era lo mismo Moreno que Saavedra, por ejemplo. No, claro, Moreno decía que había que abrir ese camino, ¿no? Que había que avanzar en la revolución, ¿no? Había que tener en cuenta también que comienza a ser atacada la revolución en Buenos Aires por los principales focos realistas, que sobre todo querían vengar el fusilamiento de Liniers, ¿no? Me perdí un poco. ¿Quién fusiló a Liniers entonces? Bueno, la Junta de Buenos Aires, por orden de Mariano Moreno, secretario de Guerra y Gobierno, manda a fusilar a Liniers en Córdoba. Liniers, el de la estación Liniers. Pero el héroe de las invasiones inglesas. Sí, el héroe para la corona, pero un traidor para la revolución, ¿cierto? Mira, yo lo tenía como héroe. A ver si lo aprendí. Moreno lo manda a Castelli para que fusile a Liniers y a sus cómplices y así terminar con la contrarrevolución en Córdoba. Efectivamente, hay que tomar una drástica decisión, ¿no? Eran momentos muy difíciles, definitivos, digamos. Eso o que la revolución se abortara, ¿no? Moreno, ¿cuál fue la decisión de Moreno? Y una decisión complicada porque tiene que desprenderse de dos de sus principales colaboradores y aliados políticos, ¿no? Lo manda a Castelli al norte y a Belgrano al Paraguay. Según lo que nos explicaste, eso es una misión imposible. Sí, lo de Belgrano en Paraguay era una verdadera misión imposible, sin duda, sí. Buenas tardes. Gracias. ¿Qué tal? ¿No quiere descansar, doctor? Por un momento quisiera desaparecer de tanta inmundicia. No tiene por qué derrumbarse ahora, ¿eh? Los dos sabemos muy bien que no hay ninguna razón para que se le juzgue. Hay una razón. Se ha perdido la dignidad y la justicia que los indígenas del Alto Perú guardaban como un tesoro. El tiempo de levantar el estandarte de la libertad, como dijiste, Monteagudo, se terminó. Parece que hay muchos que son capaces de volver a convertirnos en una colonia desgraciada. Tiranía y la injusticia pueden volver a reinar, pero esta vez gracias a los traidores. Bueno, si se lo juzga a usted por la derrota en Huac, también deberán juzgar a Viamonte y, bueno, a otros. Viamonte. Sí. Viamonte nos abandonó cuando más refuerzos necesitábamos. Pero ¿qué te voy a decir que no sepas, Bernardo? Trate de descansar, doctor. No puedo. Le duele mucho, ¿no? Ni siquiera puedo comer. Y bueno, hágase ver esa boca y listo. A la que tengo que ver es a mi esposa. ¡Benito! ¿Le has dicho a mi esposa que llegué? Me ha dicho. ¿Cómo está? Acá, queriendo saber dónde está nuestra hija. Juan. Fue un gran error de tu parte aceptar que nuestra hija se comprometa con un Igarzábal. Los Igarzábal son gente de Saavedra y yo no voy a permitir que nuestra Usted hija... estaba en Buenos Aires y yo lo autoricé por los dos. Pues se desautoriza. Yo no voy a permitir que Ángela se case con... Ángela. Qué extraña su manera de pensar. Se llena la boca con palabras que proclaman la libertad de los pueblos americanos, pero me quiere quitar mi libertad de decisión para casarme con el hombre que amo. Ese hombre no puede hacerte feliz. ¿Cómo puede saberlo? Hace un año que no está en Buenos Aires, sabe poco y nada de mí. ¿Con qué derecho? Con el derecho que me da a ser tu padre. Pero no es el dueño de mi vida.
Yo quiero lo mejor para vos. Lo mejor para mí es casarme con Francisco. No te vas a casar con él. Te lo prohíbo. Tenés 17 años. No sabés nada de la vida, mocosa. Está provocando que tome una decisión que no querría. Me siento humillada por usted. Ángela. ¡Ángela! ¿Has visto, Bernardo? No solamente con mi conducta deshonré a mi patria ante la faz del mundo y puse al borde del precipicio, como dice la Gaceta, sino que también humillé a mi hija. Un cáncer de lengua debe ser horrible, ¿no? Sí, y más en 1812. También tenés que pensar que en la cavidad bucal un cáncer puede nacer en distintos lugares, ¿no? Y eso le da diferentes pronósticos a la enfermedad. Sí, depende de dónde se origina, el pronóstico es distinto. ¿Por qué es eso? Porque, Victoria, depende de las células que le dan origen y aparte de la anatomía. Son pronósticos diferentes según el lugar donde aparece el tumor. ¿Y el caso de Castelli? Ahí tenemos algunos elementos históricos, ¿no es cierto? Bueno, sabemos que fue un cáncer en la cavidad bucal, que tenía dificultad para hablar, que fue de rápida evolución y que fumaba. Igual que Freud. No, Freud, fíjate, Victoria, que fue un cáncer que empezó en el lado derecho del paladar, tuvo 33 cirugías y sobrevivió 16 años. Fue diferente, un fumador, supuesto. Acá todo lo contrario, fue fulminante, rapidísimo. Sí, ¿no? muy rápido. Castelli fallece a los 48 años. La evolución del tumor no fue más de... Vemos que un año atrás estaba sano, porque en 1811 combatió sin ningún problema. Pero, perdón, ¿dónde puede originarse un cáncer de boca? En distintas partes de la boca con distintos pronósticos. Puede empezar en el paladar, como en el caso de Freud, en la mejilla del lado de adentro, en las encías, en la lengua, en la base de la lengua, en la parte nasal, en los senos maxilares. Tenemos testimonios que dicen que se quemó con un cigarro en la lengua, ¿no es cierto? ¿Pero que eso podría derivar en un cáncer? Podría ser que genere una lesión, o a lo mejor la lesión ya la tenía y le empezó a sentir ahí una lesión premaligna. Por eso hoy no pasaría porque uno rápidamente consultaría al médico, ¿no? Bueno, sí, pero nosotros tenemos que hacernos la idea de ese tiempo, de esa circunstancia y tener en cuenta además el viaje desde el Alto Perú que él hizo. Claro, el Alto Perú porque lo llaman a rendir cuentas, ¿no? A los generales derrotados en el norte. La idea era neutralizar a Castelli, ciertamente, ¿no? Mira, hay un texto que te quiero leer. Dice, puede servir. En septiembre de 1811, Saavedra viaja al norte y en Buenos Aires hay un nuevo gobierno, el Triunvirato, formado por Juan José Paso, Feliciano Chiclana y Manuel Serratea. Y la Junta Grande pasa a ser una junta conservadora, pero por las disputas de poder es disuelta en noviembre y a los diputados se les ordenó volver a las provincias. Claro, y ahí lo mandan a llamar a Castelli. Ahí lo mandan a llamar a Castelli, él baja, le dice que baja a Catamarca, él pide bajar a Buenos Aires, no tiene plata, le mandan 500 pesos y viene a Buenos Aires acompañado de quien va a ser su abogado defensor, Bernardo de Monteagudo. Sí, pero en Buenos Aires lo esperaba mucho más que un juicio. Sí, la calumnia, el escarnio, lo acusan de libertino, una verdadera campaña, ¿no? No cambió nada, ¿eh? No, mira, si escribiéramos la historia universal de la calumnia no alcanzarían los volúmenes, seguramente. Miente, miente, que algo quedará. Sí. Lee. Dirá en manos de quién la revolución dejó la responsabilidad de difundir sus ideas. ¿Lee? ¿Para qué quiere que lea si ya lo sabemos, doctor? Trate de no hablar, ¿quiere? Eso es lo que hubieran querido, que no hablara, que no proclamara a los cuatro vientos, a nuestros hermanos los indios, que esas tierras que no pudo liberar Túpac Amaru iba yo a hacerle justicia. Que iba a decirles a los mandones que cada parte de los cuerpos de los rebeldes masacrados germinó en flores rojas. Vos mismo lo dijiste. Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez. Ya es tiempo de levantar el estandarte de la libertad en estas desgraciadas colonias conservadas con la mayor injusticia y tiranía. ¿Y qué nos devuelve la prensa de Buenos Aires y Montevideo? Esto. Doctor. Aquí tienen a Castelli y sus hazañas en campaña. Castelli fare castella in area. Construyó castillos en el aire. ¿Ahora se va a hacer eco de lo que escribe ese fraile en un pasquín en Montevideo? Miserable.
Miserable hijo de puta. Decir que me escapé con 3 mujeres, que soy un pervertido. Qué fácil se destruye el honor de un hombre. ¡Juan! ¡Juan! ¿Qué pasa? ¡Es culpa suya! ¡Ángela se fue! ¡Nuestra hija se fue para Sus críticos lo acusaban del fracaso de la campaña del norte. Y para colmo, su hija estaba comprometida con un militar saavedrista. Castelli quedó preso por un tiempo en el regimiento de patricios. Cara. Cara. ¿Qué haces? Juego. ¿Cómo es? Apuesto. Llevo 17 días jugando. En los 17 días ha salido más veces cara que seca. Eso quiere decir que saldré en libertad antes de que se cumpla mi condena. ¿Y a qué te han condenado? A la horca. ¿Y a ti? A mí no me han condenado. Todavía ni siquiera me han juzgado. Pero estás tan preso como yo. ¿Qué te acusan? No lo sé. Yo también me hice pasar por loco. Pero no me creyeron. Yo no me hice pasar por loco, ¿eh? El rumor dice que violaste una esclava. También que te gustan las orgías. Y que has robado lo poco que tenían los que no tienen nada. Seca. Lo siento. Primer resultado, a la horca. ¿Qué tenés? ¿Qué te comiste una rata? ¡Están pudriendo! ¡Pero no pará! ¡Guardia! Estoy enfermo. Saldremos pronto de aquí. Hay revuelta. Esa es mi esperanza. Que se arme revuelta cuanto antes. Vivimos en medio de una revuelta. Sí, pero la de aquí es la que nos va a dejar en libertad. Pienso irme lejos. Bien lejos. Cara. Podremos huir. Hayas hecho lo que hayas hecho. Depende de quién lo diga. Si por lo que me acusan de recibir cohechos por conferir empleos, me acusan de recibir regalos y obsequios en dinero. Entonces sos político. Imbécil. Hasta rechacé obsequios de los cabildos de Potosí y de Charcas para costearme mi estada. En Cochabamba no acepté dinero. Y en La Paz rechacé un caballo con los arneses de oro. Entonces no sos político, sino un imbécil. Y me decís imbécil a mí. Estarías en un lugar de poder. ¿Vicios? ¿Mujeres?
¿Juego? ¿Contrabando? No tengo ninguno de esos defectos. Estuve a la cabeza del ejército del Alto Perú. Me traicionaron, perdí una batalla, hice fusilar a los que querían hacer caer la revolución. Luché por la libertad, esos son mis defectos. Luchaste por la libertad y estás preso. Sin duda te haces pasar por loco. Estás completamente loco. Seca. No te va a ir nada bien. Y si yo hablara como vos, te aseguro que no estaría acá. ¿Cómo te llamas? Está bien, Sí, ¿no? sí, sí. Vamos con Vamos esta. con él. Dale. Bueno. Felipe, perdón, una cosita. ¿Sabes qué? Gracias. Me gustaría conocer un poco más esto de la revuelta que habla el guión. ¿Cómo sería? ¿Te acordás que Castelli estaba preso en el regimiento de Patricios? Sí, sí. Gracias. Ahí se produce una insubordinación contra el recientemente designado Belgrano y entonces le toca mediar a Castelli entre unos y otros, ¿no? Esa es una cuestión interesante que pasa en ese momento. Esto se conoce como el motín de las trenzas. ¿Y por qué trenzas? Bueno, porque la verdad que se pone muy brava la cosa. Hay tiros y realmente cuando Belgrano asume el control impone un castigo muy duro que es cortarle el pelo a los patricios y particularmente la cleta que los distinguía, ese regimiento que son las trenzas, ¿no? Mira, yo estuve estudiando un poco. Acá te paso el material. Ah, perfecto. Ahí figura todo cuando Castelli está en el regimiento de Patricios, cuando Ajá. Belgrano estaba retenido Castelli, Belgrano es designado jefe del regimiento, en reemplazo de Saavedra, todo está. Perfecto. Para que te vayas guiando, ¿no? Buenísimo. Eso, quería saber un poco más. Con todos los datos históricos. Gracias. Ya, mucha información, ¿eh? Volver a estudiar. ¿Oís? ¿Qué es? Los soldados que no quieren cortarse las trenzas. Hay mucho más que eso. Lindo nos va a defender este ejército si están tan ocupados en sus asuntos. Yo tuve un verdadero ejército de patriotas. Gente de pueblo que se unía para defender sus tierras de verdad. Indios. También, sí. Soldado, ¿me oís? Un ejército con indios. Lo habrás soñado. Un ejército que peleaba desde el corazón, no desde los bolsillos. Sos un caso raro, Castelli. Así parece. Tan raro que me juzgan y no saben para qué. Y les molesta que les pida explicación. Duele mucho. Claro, porque se te está pudriendo esa boca. ¿No sentís el olor? No es tan fuerte como huele la podredumbre de los traidores. Vamos, ¿sí? ¿Qué estás esperando? Me gustan tus ideas. Con tus ideas quizás yo nunca hubiera sido un miserable.
Bueno, Castelli tenía varios factores de riesgo, ¿no? ¿Factores de riesgo? Circunstancias que hacen probable que te enfermes de algo. Claro. Mirá, es como un bolillero. Uno tiene un bolillero y saca bolilla todos los días. En ese bolillero hay bolillas blancas y algunas bolillas negras. Cuando sacas una negra, te enfermas. Los factores de riesgo son bolillas negras. Si fumás, estás agregando bolillas negras a tu bolillero. Si tenés hipertensión, es lo mismo, sedentarismo, colesterol y así. Son factores de riesgo. Pero, ¿cuáles eran los factores de riesgo de Castelli, entonces? Bueno, Castelli era fumador. Este tumor se da generalmente en fumadores. Y pensaba, no sé, decime, pero ¿imaginás muchas comidas, muchas reuniones entre Belgrano y Castelli? Sí, eran primos, compañeros, amigos, sí, sí. Bueno, y pregunta, ¿imaginás una noche cenando empanadas y sin vino? No, no, pero aparte el vino de la época era malísimo, así que es un factor de riesgo más seguramente, ¿no? Ese es un factor de riesgo porque el alcohol fomenta el efecto del tabaco. Es las dos cosas asociadas, es más probable que desarrolles este tumor. Pero el diagnóstico de Castelli, entonces, ¿cuál es? En la historia clínica, Luis, por lo que tenemos, es un cáncer de cavidad bucal. Compromete la lengua. De rápida evolución, dijimos 1 año, y en un paciente fumador. Si unís todo esto, el diagnóstico más probable para Castelli es carcinoma de células escamosas de base de lengua. Por eso me decías que era bien distinto del cáncer que tenía Freud. Sí, Freud tuvo uno en el paladar de más lenta evolución, aparte fue 100 años después y tuvo tratamiento. Casi no come. ¿Duele mucho? Lamento decirle que ha esperado demasiado tiempo. Hoy no puede hablar por el dolor que siente, pero mañana... Y habrá que intervenirlo quirúrgicamente. ¿Qué quiere decir, doctor? Hay que cortar la lengua. ¿Y después? Irá un tiempo más. ¿Cuándo? Difícil decir eso, pero si usted pregunta para ordenar sus cuestiones personales, yo comenzaría a hacerlo ya mismo. El doctor ya me explicó el procedimiento. Bueno, igualmente vamos a ser muy cuidadosos con la imagen. Sí, sí, la verdad que no es el morbo lo que más nos importa la vida de este hombre, ¿no? Sin ninguna duda. No, porque tiene que haber sufrido terriblemente. Eso es... Y sin haber podido hacer nada, ¿no? Claro, y aparte pensá que la enfermedad del tumor en Castelli avanzó de acuerdo a su historia natural, porque no tenía tratamiento efectivo en ese momento y después seguramente se extendió. Metástasis. Sí, Victoria, primero el tumor se extiende localmente, después probablemente al maxilar, a otras partes de la boca, a los ganglios y después metástasis a distancia. Lo que hay que tener, me parece bueno para vos, Luis, es los síntomas. El paciente tuvo dolor intenso desde el comienzo, ya casi desde el comienzo no hablaría bien, después tendría dificultad para tragar y seguramente fiebre por infecciones recurrentes. Claro, eso vamos a tener que verlo bien porque seguramente no podría comer, ¿no? Muy poco. No, y también ver esto de la pérdida de peso correspondiente. Sí, sí, pérdida de peso, pérdida de fuerza, pérdida de masa muscular, deterioro general, cáncer. Bueno, mientras esta enfermedad progresaba, lamentablemente, ¿qué pasó con el juicio, Felipe? Bueno, el tribunal se reúne en diciembre, pero el juicio no comienza todavía. Castelli hace todo lo posible por demorarlo, dice que él no es el responsable de la derrota de Huaki. Además dice que está yendo mucha gente de Buenos Aires que podría ser testigo a favor suyo en su juicio, ¿no? Y estaba el asunto de la hija también. Claro, que yo creo que le afectó, ¿no es cierto? En la enfermedad seguramente tuvo algo que ver. Sí, sí, puede ser que lo emocional haya afectado un poco, pero a esta altura de la historia clínica el destino estaba sellado, ¿no? Hay que decir que lo de la hija no es una cuestión familiar solamente, es una cuestión política también, bastante interesante, ¿no? Para que vea que soy un hombre de bien, he venido... Permiso. He venido a informarle que he solicitado un proceso por el cual se reconozca el compromiso que su esposa ha firmado en su ausencia. No se sienta un temerario, ¿eh? Si hay alguien que sabe litigar acá, ese soy yo. Lo sé. Usted se ampara en el derecho romano, el cual le otorga la total potestad sobre su hija. Pero, doctor, en público usted defiende la justicia y los derechos de los hombres. Tamaña contradicción. Ninguna contradicción, señor. Yo pude haber promovido profundas reformas sociales y políticas, pero en lo personal soy un padre receloso del destino de mi hija. De todas maneras, si se siente mejor, reconozco mi doble discurso. Igualmente lo considero válido, claro. Yo tengo derechos para con mis hijos y ellos tienen deberes para conmigo.
Doctor Castelli, con todo el respeto que usted se merece, lo único que importa aquí es que su hija y yo nos amamos. Y que nada de esto hubiese sido necesario si usted no hubiese tomado esta actitud tan represiva. No me da otra alternativa que informarle que lamentablemente tendré que solicitar la sustracción de Ángela de su influjo. Seguramente quedará en custodia del hermano de su esposa. Ángela va a acatar mi decisión. Doctor Castelli, tengamos o no tengamos su consentimiento, le guste o no le guste, su hija y yo nos vamos a casar. Y si algo que lo impida, pues tendremos que huir. Que eso haga que la justicia considere nuestro casamiento en la clandestinidad. Con su permiso, buenas tardes. Por momentos esta historia que estamos contando me hace acordar al drama de Romeo y Julieta. Sí, Montescos y Capuletos, ¿no? Sí, tal cual. Por suerte, esta historia no termina en un drama, ¿no? En la muerte de los amantes. Es suyo. Son capturados por un virus por arriba y le sacan sus manos. Y final feliz. No tanto porque a él le quitan el empleo, lo deportan y a ella la recluyen en un convento. No te puedo creer. Sí, por suerte los padres protestan, la cosa vuelve para atrás, lo cual habla de que seguramente Castelli recapacitó sobre el tema, ¿no? Lo que no se pudo parar fue el juicio. No, eso no, lamentablemente. Silencio en la sala. Este tribunal llama como testigo al coronel Antonio Balcarce. Coronel Balcarce se compromete a decir la verdad en este caso donde revisamos nuestra derrota en Huaki. Sí, señor juez. Bien. ¿Conoce al acusado? Sí, señor. Es el doctor Castelli. Si se permite un segundo, señor juez, aquí ya hay un error. Coronel Balcarce, ¿acaso mi defendido, el doctor Castelli, tenía el mando militar de las tropas que fueron derrotadas? No, señor. Yo era el jefe militar. ¿Y el doctor? El representante de la Junta. Por lo tanto, señores jueces, a mí me parece que este proceso debe ser declarado nulo. Silencio, por favor, o lo hago retirar de la sala. Justamente este proceso se está realizando para saber el grado de responsabilidad del doctor Castelli. Muy bien. El doctor Castelli llega a Buenos Aires en el mes de noviembre del año pasado. Hoy es 14 de febrero. Llevó meses, pero meses en prisión y encerrado en su casa a la espera de este juicio absurdo, señor juez. Le pido que sea un poco respetuoso con este tribunal. Si no, voy a tener que desalojarlo de la sala. Me faltaría para hacer esta velada más justa de la que es. Doctor Monteagudo, voy a hacer oídos sordos a sus últimos comentarios. Retomando la acción, ¿puede decirnos, Monteagudo, habiendo acompañado al doctor Castelli al Alto Perú, si la fidelidad a Fernando VII fue atacada, tratando de inducirlo al cambio, al sistema de la libertad, de la independencia y de la igualdad? ¿Saldría el doctor Castelli esto? Le explico bien. Se atacó formalmente el dominio legítimo de los reyes de España y el doctor Castelli procuró por todos los medios, directos e indirectos, promover y defender el sistema de igualdad e independencia. Felipe. Sí. Si esto que dice es fiel a su palabra, Monteagudo era extraordinario. Es totalmente fiel, y Monteagudo era un gran revolucionario. En 1912, funda la Sociedad Patriótica y dirige el proyecto de un gran revolucionario, ¿no? Y eso patriótica es una logia regional, es mal llamada Logia Lautaro. Que es donde participó San Martín. Exactamente. Bueno, estas dos organizaciones, la Logia y la Sociedad Patriótica, derrocan al primer triunvirato y instauran el segundo triunvirato con la intención de convocar a la Asamblea del año 13, donde va a ser diputado por Mendoza Monteagudo. Y ahí se ve la influencia de Castelli y Monteagudo en las cosas que hacen, ¿no? La declaración, por ejemplo, de la abolición de los elementos de tortura, de la esclavitud, de las condiciones de trabajo inhumanas, como la mitad del llanaconazgo, el fin de los títulos de nobleza. Todo esto tiene que ver con la influencia de Monteagudo, sin ninguna duda, ¿no? Bueno, tenemos varias escenas del juicio, pero lo que no vemos es el final. Castelli moriría antes. Sí, y todo quedaría en la nada, ¿no? Testigo Capitán Suárez. Entre los jefes y oficiales del ejército
había discordia, se despreciaba a las tropas del Alto Perú, sobre todo a las de Cochabamba. Habían jurado que iban a triunfar, incluso sobre la voluntad de Dios. ¿Y el doctor Castelli tenía algo que ver con estas cosas? No hubo otras discordias que las mantenidas con Viamonte. De resultas del arribo del extraordinario que anunció el destierro de Rodríguez Peña y los demás. Y con respecto a las tropas de Cochabamba, solo sé que algunos oficiales le hacían pifias y burlas, pero se expidió entonces una orden por el comando para cortarlas. Desde luego había discordias. Justamente eran promovidas por el coronel Viamonte, quien manifestó un decidido espíritu de partido a favor de Saavedra, lo que indispuso hasta el sumo grado a todos los jefes y a todos los oficiales. El mismo coronel Viamonte, cuya presencia era muy necesaria para no caer en Guaqui y que jamás llegó con sus refuerzos. Él debería estar aquí en el banquillo del ¡Silencio! acusado. Ya está, Victoria. Hablé con el actor que va a ser de médico de Castelli. Muchas Estaba gracias. explicando la escena de la operación. Sí. Bueno, la operación es cuando le cortan la lengua, ¿no? Sí. Una enfermedad breve, pero muy, muy dolorosa, ¿no? Qué paradoja, ¿no? El orador de la revolución muere de un cáncer de lengua. Pero, a ver, antes de la operación de la lengua, también pudo haber sido causada esta dificultad para expresarse, para hablar, por la garganta que está comprometida. Sí, bien podría ser, porque en la extensión va, el tumor va hacia la garganta y toma faringe, la parte de atrás, faringe, la laringe, que es donde están las cuerdas vocales. Así que bien podría haber tenido disfonía ya casi desde el comienzo, ¿no? La verdad, sufrió mucho. ¿Vio al doctor Castelli embriagarse? Oí decir que se embriagaba. Bueno, lo oyó decir, pero ¿lo vio o no lo vio? El doctor Castelli despreció todas las leyes, sin que premiase el mérito y castigase el delito. No, al contrario. Se castigaba al delincuente habiéndose fusilado a varios desertores. Diga testigo si el doctor Castelli hacía cumplir las leyes. Sí, señor juez. Bueno, no todas. ¿Cuáles no? Las leyes españolas. ¿Cuál fue entonces el delito del doctor Castelli, señor? ¿Haber creído que éramos libres? ¿Qué es lo que se quiere castigar hoy en este juicio? ¿Los ideales de mayo? ¿Qué se pretende castigar el doctor Castelli? ¿La derrota militar cuyo responsable no está hoy presente en la sala? ¿O su incansable espíritu de lucha por nuestra libertad? La libertad de la patria está en peligro, señores. Y si el doctor Castelli, por orden de la Junta, fusiló a los traidores en Córdoba y en el Alto Perú, si hubo derramamiento de sangre tirana, jamás va a llegar a compararse con la sangre de las víctimas que los tiranos han inmolado desde el mismo descubrimiento de América. Estuve a la cabeza del ejército del Alto Perú. Me traicionaron, perdí la batalla,
Hice fusilar a los que querían hacer caer la revolución. Luché por la libertad. Esos son mis defectos. Castelli murió pobre y perseguido. El juicio no terminó. Lo que le abrió el sepulcro ante tiempo no fueron los excesos de su vida, como lo dijo la calumnia, sino la ingratitud y los pesares. 2 meses después de su muerte, se anunciaba el remate de su casa y su hacienda, cita en la costa de San Isidro. Su esposa, María Rosa Lynch, en la más absoluta miseria, gestionó en 1814 el cobro de los sueldos adeudados a su marido en estos términos. Habiendo fallecido el 12 de octubre de 1812, mi esposo, el ciudadano Juan José Castelli, dejando pendiente la gran causa de residencia que se abrió contra él, y no habiéndose dado hasta el momento un solo paso para su prosecución, ya sea por el orden de los sucesos, como por la inexcusable lentitud que observó por sistema en este negocio, el triunvirato de aquel tiempo. Los sueldos y viáticos adeudados a Castelli sumaban 3.378 pesos. Fueron pagados 13 años después. Y ella misma lo dijo. Me llamaron Alfonsina, significa dispuesta a todo. Sí, sin duda dispuesta por no irle a como mujeres de esa época, ¿no? En su niñez tenía un grupo familiar conflictivo, problemático, un entorno emocional difícil, un padre alcohólico, una época que le tocó vivir diferente y todo esto condicionó los médicos que vendrían. Voy a conseguir cualquier cosa que quiera. Y no me voy de acá como la pobre muchachita engañada. No me voy así a Buenos Aires, ¿eh? A mí no me importa lo que diga la gente. Yo también mando. ¿Libros? Ah, sí. Ay, sí, me gusta leer. Ay, sos una mujer muy especial vos. No, soy una mujer como todas. Lo que pasa es que me animo a hacer lo que quiero, mientras otras ni siquiera se atreven a soñarlo. No hay que olvidarse que estaba gravemente enferma de cáncer. Sí, es verdad. Se lo descubre ella misma cuando ya la enfermedad estaba avanzada. Pensar que era un carácter temperamental, un carácter fuerte, decidida, pero eso cabalgaba también con un perfil emocional de cierta tristeza, melancolía y cuando no, algún perfil depresivo, ¿no? Tuve que renunciar a la oficina. Alfonsina, tu hijo acaba de cumplir 6 años. No creo que a esta altura, sabiendo que sos madre soltera, les moleste en algo. No, bueno, eso no les molesta. Lo que les molesta es que lo grite a los 4 vientos. Y yo soy como la loba, que ve con el rebaño. ¿Cómo se juega el dolor en su historia clínica? Bueno, el dolor tiene mucho que ver, porque aparte de Victoria hay un dolor previo, que es el dolor de su historia de vida, su dolor emocional, pero después se agrega el dolor del cáncer, el dolor de las metástasis. Y eso, el dolor no solamente duele, agota. Bueno, algo similar y no casualmente es lo que le pasó a Quiroga, ¿no? Alfonsina Storni. Sí, claro. Horacio Quiroga. Mucho gusto. Hubiera sido difícil no reconocerlo. Perdón, Alfonsina. Allí atrás está el joven Benito Quinquela Martino. Quiero que lo conozcas, un joven brillante. Trato de tenerlo lejos cuando hablo de volar la selva. Me trata de loco. Nadie piensa mal vos, Horacio. Ah, somos incomprendidos, somos poetas. Al mirar mis mejillas, que ayer estaban rojas, No, estás borracho. he sentido el otoño, Silencio. sus achaques de viejo. Horacio, por favor, ¿estás borracho? Estoy borracho, pero tengo memoria para eso y sigo. Ay, no, por favor, no, Horacio. Alfonsina. No, me da vergüenza. Lo memoricé para impactar. Y lo estás haciendo. Una persona con afán de independencia, con afán por ser ella misma, que en el principio de su vida, no debemos olvidar, fue alegre y hasta orgullosa. Sí, pero que con el paso del tiempo se fue angustiando mucho por sentirse frustrada frente a las injusticias del mundo y particularmente frente a las injusticias contra la mujer, ¿no? ¿Qué dijo Ingenieros? Que tenés que descansar. Me lo viene diciendo hace rato eso.
Pero esta vez aconsejó que descanses un tiempo en Córdoba. Tus nervios están por estallar, Alfonsina. Siempre me sentí fea. Ay, ¿de qué hablas? Digo la verdad. ¿Qué estás diciendo? Nunca sentí que mi cuerpo me acompañara. Pero no para castigarlo tanto. ¿Qué estás hablando? Que esos dolores que tengo no son los nervios. Tengo cáncer. ¿Ella se podría haber salvado? Fue un diagnóstico tardío, con extensión, con metástasis, y en esa época no, creo que no. Aparte, convengamos que su estado de ánimo no era el mejor, ¿no? Pobre mujer. Yo me pregunto hasta dónde pudo luchar. Encima, en medio de todo eso, la noticia. Victoria, viste que dicen que Alfonsina entró caminando al mar hasta morir. Yo sé que es metafórico, pero posiblemente esa caminata al mar comenzó el día que hicieron el diagnóstico de cáncer, ¿no? Ahora pensaba en el día de hoy, ¿no? Alfonsina, como cualquier mujer, con un examen médico anual se hubiera salvado. Sí, seguramente. ¿Vos crees que las cosas oscuras y desordenadas pueden estar en su estado natural y volverse transparentes? Sí, claro que sí. Entonces me voy para Mar del Plata. Te hicieron homenaje, Alfonsina. Más que a mí, que apenas me despidieron en el cementerio.